Gloria al Señor, por su bondad, por su fidelidad, por su gran amor. A lo largo de esta semana ha habido un versículo que ha cambiado mi lunes, mi martes, mi miércoles, y es: a la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Y pensaba, si la tierra tiembla, si los montes y collados se estremecen, si el mar se divide en dos, si el río se detiene, ¿cuánto más nuestros corazones podrán temblar ante su palabra? Esto no va de lo que yo diga, esto va de su palabra, de su honor, de su honra. Esto va de lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y te invito a que inclines tu cabeza una vez más y presentemos este tiempo delante del Señor. Padre, estamos delante de ti, Señor, delante del Altísimo, el que habita en la altura, en la eternidad, pero que también lo hace con el quebrantado y humilde de espíritu, Señor. Tú eres el Santo, Señor, tú eres el Santísimo, Padre. Sería una locura, Señor, cerrar nuestro oído y nuestro corazón, Señor, a lo que tú tengas para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver tu hermosura, a verte glorioso, a verte hermoso, Señor. Y haz lo que tengas que hacer en medio nuestra. No lo que nosotros queramos simplemente, sino lo que necesitemos realmente, Señor. A ti la gloria, Señor, en tu precioso nombre. Amén. El texto que quiero compartir con vosotros en esta mañana se encuentra en Números 15, versículos del 32 al 36. Números 15, del 32 al 36, estará también el texto en pantalla. Y dice así la palabra del Señor. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Probablemente estemos ante uno de los textos más polémicos y traumáticos de toda la Biblia. La historia se desarrolla en 3 sencillos actos. Un hombre sale a recoger leña en día de reposo, lo meten en la cárcel y finalmente muere apedreado por toda la congregación. Buscando información sobre este texto en Internet, encontré la siguiente entrada en un foro. Cito textualmente: no puedo superar este versículo. Al decir versículo se refiere al 35, que dice: y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Sigo leyendo. Describe a un Dios desenamorado, indiferente y cruel. Nunca podría adorar a este ser y nunca podría cumplir el mandato que Él da a sus seguidores en el versículo. No importa cómo me acerque a este versículo, solo llego a la conclusión de que Dios no es amoroso ni cariñoso. Y termina diciendo: no puedo en conciencia seguir a ese Dios. Y sí, es cierto, una lectura rápida y superficial podría llevarnos a extraer las mismas conclusiones. A simple vista podría ser una sentencia desproporcionada, fruto de las emociones más que de la propia razón. Morir bajo una lluvia de piedras podría ser un castigo adecuado para un pedófilo, para un terrorista o un genocida. Bien podría imponerse esta pena a Dominique Pellicot, el hombre condenado por drogar y violar a su exmujer y reclutar a más de 50 hombres para abusar de ella durante 10 años. Para este sí, pero para el otro no. Pero no estamos ante Dominique Pellicot, ante este monstruo. Tampoco estamos ante alguien que haya matado a otra persona o alguien que haya realizado alguna estafa a gran escala. Simplemente estamos ante alguien que decidió salir a recoger leña en día de reposo. Hasta este momento, miles y miles de israelitas habían muerto por causas diversas, por su incredulidad, por su codicia, por su murmuración contra Dios. Incluso, como sabéis, habían construido un becerro de oro
para adorarlo, ¿verdad? Moisés subió al monte de Sinaí y en su ausencia y en un acto de incredulidad y de idolatría construyeron este becerro y dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pero la razón de la muerte de aquel hombre parece mucho más pobre, incluso insignificante que las anteriores, incluso evitable. Pues podríamos preguntarnos, ¿y por qué no salió a recoger leña otro día? Al día siguiente, por ejemplo. Ahora, quiero que imagines cómo fue el entierro de aquel hombre. Quiero que imagines especialmente a la familia de aquel hombre. Pasados los años, quizás sus nietos preguntaron: papá, ¿cómo murió el abuelo? Murió luchando contra los amalecitas y cananeos en Horma. Murió debido a una enfermedad que poco a poco fue mermando su salud hasta finalmente fallecer. Murió debido a su vejez, mientras dormía, sin apenas enterarse. Y probablemente esperasen una mejor respuesta, pero lo cierto es que su abuelo murió como un apestado. Murió sin reconocimiento, murió sin honor, murió sin dignidad. Una tumba improvisada, formada por decenas y decenas de piedras, yacían sobre su cuerpo. ¿El motivo? Nuevamente, recoger leña en día de reposo. Y lo primero que hemos de preguntarnos al acercarnos a este texto es si Dios había prohibido realizar tal acción. Todos sabemos que no puede haber castigo sin infracción, puesto que de ser así Dios estaría actuando de manera injusta, arbitraria, caprichosa, y Dios no puede regirse por esos patrones. Simplemente Dios no puede declarar inocente al que es culpable, ni culpable al que es inocente. Pues bien, conforme a nuestro texto, la ilegalidad de este hecho se deduce de lo que hicieron las personas que lo vieron recogiendo leña. ¿Recordáis? Versículos 33 y 34. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel. Lógicamente, no lo habrían puesto en la cárcel si no hubiera hecho algo malo. Moisés, Aarón y toda la congregación estaban de acuerdo en que aquel hombre debía entrar en prisión a la espera de su sentencia. No obstante, esta no es la única prueba que demuestra que aquel hecho estaba en contra de la voluntad de Dios. Y es que la institución del sábado como día de reposo no solo se remonta a la creación, lo cual nos habla de su importancia, sino que al mismo tiempo figura en la lista de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 10 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y también lo vemos de manera clara en Éxodo 31:13. En verdad vosotros guardaréis, es decir, respetaréis, observaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Estaba claro, ¿verdad? Clarísimo. Como hemos leído, el día de reposo había sido creado precisamente para eso, para reposar, para descansar. El sábado no había sido creado para retomar las labores del viernes, para sacar faena o para iniciar cualquier tipo de actividad laboral. Al contrario, el sábado había sido apartado, consagrado, santificado por el Señor, donde todo trabajo era pausado con un solo propósito: alabar gozosamente a Dios y recordar las maravillas que el Señor hizo en Egipto. En consecuencia, salir a recoger leña en día de reposo no suponía meramente quebrantar una norma, una simple falta, una nimiedad. Era mucho peor. Escucha esto. Salir a recoger leña en día de reposo era decir a los 4 vientos que para esta persona la leña era más importante que la alabanza. La leña era más importante que la obediencia. Y en última instancia, la leña era más importante que Dios. Y meditando en este pasaje, me preguntaba si no habría aquí personas que estén prefiriendo la leña a Dios, que estén prefiriendo sus intereses personales, lo que su corazón desea, a lo que Dios demanda en su palabra.
Quizás hay personas aquí que prefieran su noviazgo con alguien del mundo a lo que Dios dice acerca del yugo desigual. O personas que prefieran atesorar el rencor en su corazón hacia otro hermano de la congregación a lo que Dios dice acerca del perdón. O la mentira que llevan manteniendo tanto tiempo y con la que se sienten tan cómodos a lo que Dios dice acerca de la verdad. O la paga obtenida de manera fraudulenta a lo que Dios dice acerca de la honradez. ¿Sabes qué? El punto central de esta historia no es la importancia de observar el día de reposo, ni tan siquiera la intransigencia de Dios hacia el pecado o las consecuencias que tiene la desobediencia. Estas dos últimas cosas tienen su lugar. Pero lo crucial en esta historia, si te tienes que llevar algo de aquí, de esta mañana, a tu casa, lo que puede cambiar tu vida en este instante es saber que Dios merece nuestra más completa, sincera y permanente devoción. Dios y la obediencia a Dios están por encima de cualquier otra cosa. Por encima de la leña, por encima de tus sueños, por encima de tus relaciones, por encima de ti mismo, de tu propia vida, de tus intereses. Dios está por encima de todo eso. Dios va primero. Cualquier otro acercamiento que realicemos a Dios es indigno y no será recibido por aquel que es 3 veces santo. ¿Recuerdas cuál es el primer mandamiento? Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Corazón, alma, mente, fuerza, en resumen todo. Todo lo que tienes a los pies del gran yo soy. Entre otras cosas, eso quiere decir que cuando venimos al Señor no podemos tener áreas privadas, cuestiones reservadas o relaciones apartadas de su señoría. ¿Entienden lo que esto significa? Nuestro tiempo, dinero, familia, voluntad, trabajo, conocimiento, influencia, talentos, anhelos, emociones, sueños, amistades y cualquier otra cosa pertenecen a Dios, le pertenecen a Él. Es más, si el Señor no gobierna cada centímetro de tu vida, no es tu Señor. Es otra cosa, un ídolo, un Dios a medida, un Dios que está en tu imaginación, pero no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia nos pide rendición incondicional. O en palabras de Abraham Kuyper, no hay ni un solo centímetro de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, que es soberano sobre todo, no exclame, esto es mío, esto es mío, todo es suyo, todo le pertenece. Dice la palabra de Dios que grandes multitudes seguían a Jesús. Imagínatelo, era el boom del momento, era la tendencia. Si hubiera redes sociales, Jesús sería el que más seguidores tendría. Miles y miles de personas detrás de él, expectantes ante su próximo milagro, entregados a su causa, le seguirían hasta el fin del mundo si hiciese falta. Pero de repente, en la cresta de la ola de su ministerio, cuando más interés generaba, cuando el viento soplaba de cara, suelta la siguiente bomba. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjate que no está diciendo, no va a ser el primero de la clase. No va a empezar a caminar conmigo. Es el inicio, el ser discípulo, el inicio. Y para eso debemos aborrecer todo, o lo que es lo mismo, que Él sea lo primero, lo más importante. Las multitudes esperaban panes y peces, quizás otro milagro, una sanidad más, pero el Señor les ofrecía una cruz. Y como te puedes imaginar, muchos de ellos terminaron abandonándole, dejándole de lado. Los que un día gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, terminarían coreando enfurecidos, crucifícale, crucifícale. ¿Y por qué? Porque Jesús no llenaba sus expectativas, no satisfacía lo que ellos creían que tenía que satisfacer. Y entonces simplemente lo dejaron y le odiaron.
Volviendo a nuestro texto, y como ya he dicho antes, no guardar el día de reposo era mucho más que transgredir una norma. Era un desafío, una burla, una provocación a la ley, al carácter y a la santidad de Dios. Por tanto, la cuestión no descansaba en recoger leña o no recogerla, o recoger leña el sábado o hacerlo cualquier otro día. La cuestión descansaba en amar a Dios o no hacerlo. Que Él sea la prioridad o que sea algo secundario, que Él sea lo más importante o que Él se encuentre a la cola. Con su conducta, aquel hombre estaba diciendo, yo sé muy bien lo que tengo que hacer y no hacer en un sábado como este, y lo que Dios diga me es indiferente. Claro, no lo expresó de manera verbal, pero con su conducta lo estaba diciendo, y claro, esto es profundamente grave. Hace una semana reflexionaba sobre los 2 primeros versículos del capítulo 5 de Efesios, que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La imitación surge de un corazón que se sabe amado. Eso es lo que está diciendo este texto. Pero voy más allá. La imitación es una expresión de amor en sí misma. La imitación es una expresión de amor en sí misma. Permitidme poneros un ejemplo. Los niños, especialmente en sus primeros años, tienden a imitar a sus padres, ¿verdad? Los ves caminando como ellos, hablan como ellos, se visten como ellos, se peinan como ellos, hacen todo, absolutamente todo como sus padres lo hacen. Desean pasar tiempo con ellos, tener tiempos prolongados de conversación, acostarse en su regazo. Si alguno de ellos se marcha a trabajar, esperan con impaciencia su regreso. Y cuando suena el timbre, acuden rápidamente a la puerta para hacerles entrar. ¿Y por qué? Lo hemos dicho, por el profundo afecto que sienten hacia sus padres. Los aman tanto que quieren ser como ellos. Si no amas a Dios, puedes cumplir ciertas reglas. Puedes hacer ciertos ajustes en tu vida, algunos de mayor calado, algunos más impresionantes que otros, pero tu base será tan inestable como una casa construida sobre la arena. En el momento en que la voluntad de Dios, expresada en su palabra, contradiga lo que verdaderamente deseas, negarás a Dios y seguirás tu propio camino. Por tanto, la vida cristiana no consiste en dejar ciertos pecados, en hacer ciertos arreglos, en cumplir un determinado número de reglas o ritos, porque ese estilo de vida tiene los días contados. A las primeras de cambio, antes o más tarde, negarás a Dios. La vida cristiana no consiste simplemente en alejarnos del pecado, sino en acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. La vida cristiana consiste en contemplar a Dios, en amar a Dios, en hacerlo nuestra prioridad, el domingo, el lunes, el martes y cada día de nuestra vida. La vida cristiana es relación, comunión con el Espíritu Santo que mora en nosotros, con el Hijo, con el Padre. Juan 14:15, Jesús dirigiéndose a sus discípulos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjate que no dice, guardad mis mandamientos y me amaréis, como si la obediencia por sí misma pudiese producir amor. No, es el amor lo que nos impulsa a la obediencia. Es el amor lo que nos impulsa a querer ser como Cristo y seguir su ejemplo. Los cambios verdaderos proceden de un amor que ama a Dios. Que ama a Dios. Aquel israelita puso a un lado de la balanza a Dios y al otro lado de la balanza la leña, y este último lado pesó más. Prefirió el calor que aquella leña podría proporcionarle puesta en el fuego que el beso del cielo. Qué triste, ¿verdad? Es triste. Y por nuestra parte necesitamos pedirle a Dios que Él sea lo que más anhele nuestra alma, nuestro mayor amor, nuestro más preciado tesoro. Necesitamos decir a Dios como el salmista Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O como el apóstol Pablo, el cual dijo en Filipenses 3:8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo puso a un lado de la balanza el mundo, sus deseos, sus placeres, su título de fariseo, su pedigrí, su currículum,
el elogio de la gente, el buen nombre, pero en el otro lado estaba Dios. Y entonces se quedó con el Señor, se quedó con la buena parte, se quedó con la buena parte. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Si tú pusieras a un lado de la balanza tu mundo menos Dios y al otro lado Dios, ¿quién gana? ¿Quién pesa más? Fíjate que no te estoy pidiendo una definición teológica acerca del ser de Dios. No quiero que cojas un versículo, no, quiero que veas tu lunes, y veas si Dios es más importante para ti que cualquier otra cosa. ¿Es Dios más importante para ti que las vacaciones de verano, el piso en la playa, la cuenta de ahorros, el tiempo de ocio, el puesto de trabajo, el amor de tus hijos, tu buen nombre o tu propia vida? ¿Supera Dios a estas cosas? Es tiempo de examinarnos y poner delante de Dios todas estas cosas. Y llegamos así al segundo punto del mensaje. Hemos visto que no estamos ante cualquier tontería. Recoger leña en día de reposo era una falta grave, era un menosprecio ante la ley de Dios y su santo carácter. Ponerse el mono de trabajo, coger el hacha y desplazarse al lugar donde había madera era un puño levantado contra Dios. ¿Y sabes qué? Dios no puede tolerar eso. Dios no puede tolerar la rebeldía. Dios no puede dar su brazo a torcer ante la impiedad de los hombres. Él no puede pasar por alto la mancha, la corrupción y el desorden que constituye el pecado. Y no puede por un motivo. Él es santo. Dios es santo. Y este es precisamente el punto que quiero tratar ahora, la santidad de Dios. En primer lugar, ¿cómo podríamos definir la santidad de Dios? Pocas preguntas y más difíciles que esas. Nos faltaría tiempo, ¿no?, para dar una definición completa. De manera breve, la santidad de Dios es la esencia más pura de su ser. Es la suma de todas las excelencias morales. La santidad de Dios apunta a la pureza más pura, a la pulcritud más pulcra, a la blancura más blanca. El fuego puede incrementar su temperatura, ¿verdad? No es igual el calor que desprende una cerilla que el núcleo de la tierra, pero Dios no puede ser más santo de lo que ya es. Él es eternamente santo, Él no puede mejorar en ninguno de sus atributos y tampoco con respecto a su santidad. Y no te confundas, Dios no es mejor que nosotros, algo más bueno, no es algo más santo, Él es otro con mayúsculas. Cualquier comparación que hagamos entre nosotros y Él es un intento vano de reducirlo a nuestros estándares. Él excede cualquier categoría humana y es más, yendo más allá, Él es más que santo, Él es la santidad misma, la santidad personificada. ¿Recuerdas el primer encuentro de Dios con Moisés? Dice la palabra de Dios que Moisés apacentaba tranquilamente las ovejas de su suegro cuando de repente vio una zarza que ardía pero no se consumía. Y ante ese suceso Moisés se acercó. Pero ¿recuerdas lo que Dios le dijo? No te acerques. Moisés se acerca y el Señor le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Os hago una pregunta. ¿Dios dijo eso y actuó de esa manera porque es un Dios antipático? Moisés se acerca y el Señor dice, no te acerques, y además quita el calzado de tus pies. Se trata de que Dios estaba simplemente, le caía mal Moisés, estaba en contra de Moisés. No, claro que no. Moisés detuvo su acercamiento, quitó el calzado de sus pies y cubrió su rostro porque no estaba ante un igual. Moisés no podía hablarle de cara a cara, de tú a tú. Él no estaba a la altura de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés era un pecador en la presencia del Dios Santísimo. El lugar no tenía nada especial, pero estaba habitado, había venido alguien que sí era especial. Dios estaba en ese lugar. Y entonces Moisés tenía que doblar sus rodillas, así como cada uno de nosotros.
Y meses más tarde, en el mismo lugar, el Señor dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás, escucha esto, señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. ¿Os dais cuenta? Otra vez. Dios guardando distancia, Dios estableciendo límites, poniendo un cerco alrededor de sí mismo. ¿Y por qué? Porque Él es santo y nosotros no. Él es el Santísimo y nosotros no llegamos a tal alto grado. O como diría Tozer al hablar de nuestra propia santidad, nuestro blanco más blanco es un sucio gris. Nuestro blanco más blanco, lo mejor de lo mejor, es un sucio gris. Y ante esta concepción de la santidad de Dios, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién se atreve? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y responde: cualquiera. No responde así. Fijaos los requisitos que pone. A ver, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Hagamos un simple ejercicio. Me gustaría que se pusieran de pie todas las personas que cumplan con esos requisitos. Limpieza de manos, pureza de corazón, no haber elevado el alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Hay alguien en esta congregación? Para ponerlo más fácil, voy a decir cosas concretas. Que se pongan de pie todos aquellos que nunca hurtaron con sus manos, ni atesoraron rencor en su corazón, ni pusieron su esperanza en lo terrenal, ni dijeron ninguna mentira. Y es más, puesto que la santidad no consiste solo en no pecar, sino en hacer la justicia en todo momento, me gustaría que se pusieran de pie todos aquellos cuyas acciones siempre hayan sido justas, sus intenciones siempre correctas, su fidelidad a Dios inquebrantable y sus palabras verdaderas. ¿Alguien? No, claro que no. No podemos porque nuestras manos están sucias, nuestro corazón está viciado y nuestra alma lamentablemente se sigue postrando ante los ídolos de este mundo. El diagnóstico es bien sencillo. No hay justo. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Romanos 3, del día al 12. Lógico que Isaías exclamara en el capítulo 6 del libro que lleva su nombre: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Lógico que ninguno de los escribas y fariseos que presentaron a Jesús, a una mujer sorprendida en adulterio, arrojaran una sola piedra cuando el Señor les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Fijaos, los más representativos, los que se creían más justos, ni siquiera pudieron hacer eso. ¿Por qué? Porque las conciencias les atormentaban. Tal es nuestra vileza, tan sucio es nuestro pecado, que aun nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Esta imagen es bien fuerte, pero lo mejor que nosotros podemos ofrecer a Dios, las obras más excelentes y justas, aquello que nosotros le podamos dar a Dios para ponerlo en deuda o para alcanzar la salvación por nuestros méritos, es como un trapo manchado de flujo menstrual. Eso significa, en otras palabras, la flor más hermosa en el jardín de la autojustificación, de la justicia por obras, es un horrible cardo. No podemos, no alcanzamos, no podemos subir el monte, no podemos acceder a Dios por nosotros mismos. No, aquel hombre no fue a recoger leña simplemente. Con su rebeldía pretendía ensuciar el inmaculado nombre del Dios Santo.
estaba trayendo deshonor al que merece todo aplauso, estaba trayendo vergüenza al único que es digno, estaba trayendo humillación al que estableció en los cielos su trono y cuyo reino domina sobre todos. Por tanto, la sentencia no es desproporcionada, no lo es si consideramos a Dios. No estamos ante un Dios indiferente y cruel, como escribía aquel usuario en un foro. Estamos ante un Dios santo, justo y celoso de su propia gloria. Estamos delante de aquel que es el magnífico en santidad, cuyos serafines claman a gran voz: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los 4 seres vivientes descritos en el capítulo 4 de Apocalipsis no cesan de decir de día y de noche: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Su nombre es santo, su espíritu es santo, su palabra es santa, sus ángeles son santos, su pueblo es santo, sus caminos son santos, su trono es santo, su ciudad celestial es santa. Todo el ser de Dios es santo, todo lo que Él es santo. Por ello nosotros que hemos sido salvados, que hemos nacido de nuevo, debemos y tenemos el enorme privilegio de admirar su santidad, como lo hizo el salmista en el Salmo 99. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y puede que te preguntes, llegado a este punto, ¿por qué insiste tanto con esta idea? ¿Por qué esa obcecación con la santidad? ¿Realmente es tan importante comprender la santidad de Dios? Tengo 2 respuestas, la corta y la larga. La corta es sí, y la larga, un poco más elaborada, es que sí, porque la fealdad de nuestro pecado se aprecia a la luz de la hermosura de su santidad. La fealdad de nuestro pecado, lo sucio que es nuestro pecado, se aprecia a la luz de la hermosura de su santidad. No cuando te comparas con el que tienes al lado, cuando te comparas con Dios. Ahí ves cuán sucio es nuestro pecado. O en palabras de Sproul, cuando entendemos el carácter de Dios, cuando comprendemos algo de su santidad, entonces comenzamos a entender el carácter radical de nuestro pecado y nuestra desesperanza. Solo desesperaremos, solo acudiremos a Dios cuando veamos por su Espíritu esa santidad, esa hermosa santidad. En 1984, la empresa alemana Henkel anunció en televisión su nuevo limpiador TEN. Muchos de vosotros, yo no había nacido, pero lo he visto en YouTube. En él se mostraba a un mayordomo con el producto entre sus manos dirigiéndose a la cocina y preguntaba a las limpiadoras si habían acabado su trabajo. Ellas dijeron sí, lo hemos acabado, lo hemos terminado. Pero el mayordomo replicaba: para estar seguros de que está limpio hay que hacer la prueba del algodón. Acto seguido sacaba un trozo de algodón de su bolsillo y lo pasaba por una superficie. Y todos quedaban asombrados al descubrir que aún quedaba suciedad en esa cocina. El comercial concluía diciendo: el algodón no engaña. Cuando el algodón de la santidad de Dios pasa sobre la superficie de nuestro corazón, descubrimos que aún queda pecado incrustado en él. Y algunos se afanan por intentar limpiarlo con un sinfín de productos: la religiosidad, promesas de cambio a Dios, buenas obras, esfuerzos personales. Pero la mancha no sale. La mancha permanece. La conciencia sigue intranquila. El gozo es extraño. Quizás hay personas aquí que incluso se crean buenas personas. Yo soy buena persona. Podrán decir: yo no soy como los políticos que roban a manos llenas y sin miramientos y nos mienten de día y de noche, o como aquellos empresarios que esclavizan a sus trabajadores por 4 duros. Ni tan siquiera soy como el que tengo a mi derecha. Además, yo asisto a la iglesia todos los domingos, leo mi Biblia todos los días, oro con frecuencia, ayuno con gran esfuerzo, ofrendo grandes cantidades
y hago obras de caridad. Quizás no lo expreses de esta manera, pero puede que en tu corazón haya algo de esto. Y lo único que puedo decirte es que te falta compararte con Dios. Te falta compararte con Dios. No con el político, no con el empresario, no con tu vecino, con Dios. Con Dios. O mejor dicho, te hace falta desesperar al compararte con Dios. Dios es santo y puro, nosotros pecadores. Dios es inmutable, nosotros cambiantes. Dios es suficiente, nosotros necesitados. Dios es eterno, nosotros efímeros. Dios es el creador y nosotros sus criaturas. Al compararnos con Dios, la distancia se amplía, es insondable. A la luz de la perfección de Dios, venimos a ser menos que nada. No somos buenas personas, entendido ese término como lo hace el mundo. Somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Pecadores necesitados de la gracia de Dios. Mira, la severidad del castigo del hombre que recogió leña en día de reposo solo se comprende si entendemos algo de la santidad de Dios. Si minimizamos la ofensa, si reducimos la distancia entre Dios y aquel hombre, entonces el castigo nos parecerá una locura, un despropósito. Pero si vemos algo de lo que Isaías vio, si con la ayuda del Espíritu Santo podemos asombrarnos al ver la hermosa santidad de Dios y horrorizarnos al ver la fealdad de nuestro pecado, entonces, y solo entonces, acataremos la sentencia con gran reverencia. Y este es el punto que quiero abordar para concluir este mensaje, la severidad del castigo. La severidad del castigo. De lo anterior se deduce que la sentencia es justa y el castigo es proporcionado. Pero quiero sacar la lupa una vez más sobre este pasaje. Leemos en el versículo 34, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Su estancia en la cárcel fue una especie de prisión provisional. Tenían al reo, pero no tenían su sentencia. Ahora bien, realmente sí había sido declarado lo que tenía que hacerse a ese hombre. Leemos en Éxodo 31:15, por ejemplo, 6 días se trabajará, más el día séptimo, y aquí se refiere a sábado, es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Y de manera más clara aún, Éxodo 35:2, 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Pregunto, ¿por qué entonces no aplicaron sin más la sentencia? ¿Por qué esperaron a recibir la confirmación de Dios antes de mandar a ejecutarlo? Bueno, considero que no querían tomar una decisión impulsiva a la ligera, sino considerar lo que Dios había establecido acerca de esa cuestión. Pero además, por la ubicación de este texto en la Biblia, creo que también querían conocer la intencionalidad del sujeto al quebrantar el día de reposo. Me explico. En el mismo capítulo, Números 15, unos versículos más atrás, Dios distingue el pecado cometido por desconocimiento, por ignorancia, por yerro, del que se comete de manera deliberada, de manera voluntaria. De esta forma dice, si una persona pecare por yerro, es decir, involuntariamente, por ignorancia, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Pero escucha, ahora sigue diciendo, mas la persona que hiciere algo con soberbia, es decir, de manera desafiante, de manera deliberada, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Veis la diferencia? Si hubiera quebrantado el día de reposo por desconocimiento, porque simplemente no sabía que no podía trabajar en ese día, entonces habría alcanzado perdón a través del sacrificio. Pero por nuestra historia sabemos que conocía perfectamente esos pasajes. Él sabía que ese día había sido apartado para el Señor y que por tanto no podía
realizar esa actividad. O en palabras del texto que acabamos de leer, aquel hombre actuó con soberbia, ultrajó a Jehová, tuvo en poco su palabra y menospreció su mandamiento. La sentencia que merecía, lo hemos leído, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Nuestro texto viene a ser una especie de aplicación práctica de esa ordenanza. Por tanto, no es de extrañar que Dios dijera a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Ahora, date cuenta de una cosa y no te pierdas aquí, porque todo lo que acabo de decir desemboca en la idea que voy a decir a continuación. Con independencia de la intencionalidad del sujeto, el pecado trae consigo la muerte. En uno y otro caso, con o sin intención, ya sea animal o persona, pero el pecado trae consigo la muerte. Y de esta afirmación podemos llegar a concluir que el pecado, cualquier pecado, no puede quedar impune. No puede quedar sin castigo. Todo pecado merece castigo. Alguien tiene que situarse en la diana. Alguien tiene que ponerse sobre el altar. Alguien tiene que satisfacer la deuda, que pagar el precio, porque de lo contrario, Dios estaría barriendo debajo de la alfombra el pecado, mirando hacia otro lado, excusándolo, y eso sería contrario a su naturaleza. Dios es santo y por lo tanto no puede tolerar el pecado. Alguien tiene que pagar por él. Numerosos versículos confirman esta valoración. Santiago 1:15, por ejemplo, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, siendo realizado, da a luz la muerte. Aunque quizá el texto más destacado en este sentido sea Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La retribución, el salario, lo que merece aquel que peca es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, si alguna vez has pecado, el irremisiblemente muera de Dios está sobre ti. Tú y yo merecemos el mismo destino que aquel hombre que quebrantó el día de reposo. El mismo destino, el mismo final. Sí, bajo la economía del nuevo pacto no hemos de observar el día de reposo, pero estoy convencido de que alguna vez has mentido, o has dicho una palabra obscena, o has mirado con odio a otra persona, o has codiciado a una mujer u hombre en tu corazón, y todo eso, cualquiera de esas cuestiones, nos hace merecedores de la pena de muerte. De hecho, esto no va de cuánto hayamos pecado o de la gravedad del pecado cometido. Como dice la palabra, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, en un solo punto, se hace culpable de todos. Por tanto, cualquier pecado, por muy puntual que pueda ser, constituye la mayor de las ofensas y por consiguiente merece el peor de los castigos. Además, dicho castigo no es solo proporcional al pecado cometido, sino al ser contra el que se atenta, contra el que se comete ese pecado. Seguramente sepa el ejemplo que voy a poner a continuación, pero creo que ilustra muy bien lo que quiero decir. Si de repente pasase una cucaracha por delante de mí y le pisase la cabeza, a alguno de vosotros daría asco, quizá a la mayoría, pero sin más, no pasaría mucho más. Ahora imaginemos que no es una cucaracha, sino que es un perro. Un perro pasa por delante de mí, viene hacia mí y yo le piso la cabeza. Ahí la cosa cambia. Fíjate que la acción es la misma, pero no es lo mismo una cucaracha que un perro. Ahora, bueno, no quiero ni que lo imaginéis, pero pensad que no es un perro, sino un bebé recién nacido. Hago lo mismo, viene hacia mí y yo le piso la cabeza. La acción es la misma, la consecuencia es la misma, todos mueren. Pero todos estaremos de acuerdo de que no da igual, no es lo mismo. Mi culpabilidad en ese caso sería mucho mayor. Pues bien, Dios no es una cucaracha, Dios no es un perro, Dios no es un bebé recién nacido. Dios tiene mucho más valor y dignidad que todos ellos y que todos nosotros. Cuando pecamos, lo que estamos haciendo es agredir a Dios, ensuciar su nombre, escupir en su fama y honor. Y todo eso, atentar contra el Creador de lo visible y lo invisible, contra el ser más amoroso que existe, nos hace
merecedores de muerte. Y estoy concluyendo, pero ¿sabes qué? Unos 1500 años más tarde del evento que hemos leído, hubo un hombre que también murió fuera del campamento, a las afueras de Jerusalén. Y él no fue condenado por quebrantar el día de reposo. De hecho, él era el Señor del día de reposo. No cometió pecado alguno, sino que fue llevado a la cruz por la envidia de los principales religiosos. Él, a diferencia de nosotros, cumplió toda la ley. No ofendió en un solo punto, la cumplió a cabalidad y, sin embargo, murió como el peor de los delincuentes. También esperó su sentencia, como el hombre de nuestra historia, pero esperó la sentencia con el cuerpo lleno de llagas y de escupitajos. Ahí estuvo, sin defensa, sin un juicio justo, como cordero que ha llevado al matadero, culpable de lo que nunca hizo. El irremisiblemente muera del Padre cayó sobre él, como una piedra se estampa contra el suelo. Murió bajo la atenta mirada de sus enemigos, abandonado por sus amigos y sobre todo con el consentimiento del Padre. Jesucristo sufrió la muerte que merecen los injustos, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes y los estafadores. En resumen, Él sufrió la muerte que merecías tú y que merecía yo. Y hay una última cosa importante. Jesús murió efectivamente por la envidia de los principales religiosos, pero sobre todo murió por amor a los que habrían de ser salvos. Por amor a ti y a mí se dejó colgar en un madero y tratar como un pecador. Por amor a ti y a mí soportó la traición de sus discípulos y el abandono del Padre. Por amor a ti y a mí descendió desde la gloria, desde el cielo, para habitar con los transgresores. Por amor a ti y a mí resucitó triunfante al tercer día y ahora está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Quiero que lo mires una última vez. Mira a Cristo, recibiendo la piedra que llevaba nuestro nombre, soportando el castigo que nos era justo sufrir. Sobre nosotros pesaba el irremisiblemente muera de Dios. Y sin embargo Él, por su gran amor y misericordia, soportó el castigo que nos era justo sufrir. Y si hay alguna persona aquí que no haya recibido a Cristo como Señor y Salvador, es decir que la puerta está abierta. El velo se rompió. Como vimos la semana pasada, la peña de Oreb, que prefiguraba o apuntaba a Cristo, ha sido rota. Y ahora hay aguas de salvación brotando para cualquiera que quiera. No importa cuánto hayas pecado, no importa cuánto mal hayas hecho, Dios te abre la puerta, Dios te da entrada al Padre. Jesús puede interponerse entre tú y el Padre. Jesús puede recibir en tu lugar el justo castigo que mereces. Y de esta forma alcanzar vida eterna, vestirte con su santidad y darte una morada en la casa del Padre. Amén. Señor, te bendecimos. Nos conmueve, Señor, tu amor. No entendemos cómo esa piedra no nos dio a nosotros, Señor. Pero si vemos que hubo uno que cumpliendo toda la ley y haciendo la voluntad del Padre a la perfección se puso en nuestro lugar. Él sufrió el golpe, Él fue llevado fuera del campamento, la ira del Padre fue sobre Él. Y ahora hay gracia y hay salvación. Señor, yo oro por cada persona que está aquí que aún no te conoce, que cree que es buena persona, que puede alcanzar la salvación de alguna manera, que puede quitar la mancha que hay en su corazón, Señor. Trae convicción de pecado, Señor, en esta mañana. Ayúdanos a ver tu santidad, Señor, de tal manera que al ver tu santidad veamos la fealdad de nuestro pecado y eso nos lleva a arrepentirnos, Señor, en tu presencia. Necesitamos, Señor, esa contrición, esa tristeza que es según Dios.
Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, te damos la gloria. En tu nombre. Amén.